Organización de los campos. La correcta organización de los campos quirúrgicos es esencial para mantener la asepsia y prevenir infecciones. Cuenta de 2 campos grandes para envolver, un campo fenestrado, un campo para la unidad, campo para el instrumental, manilares para la lámpara, tubulares, pieza de mano alta o baja velocidad, eyector o jeringa triple, guantera con varios pares de guantes, bata de mayo, una toalla blanca para secado de manos y se envuelven según indicaciones en doble campo por separado. A continuación están viendo el proceso de organización.